En el año 160 después de Cristo, Roma era un imperio consolidado. Era la primera potencia del mundo, pero la paz y la prosperidad propiciaron una peligrosa autocomplacencia. Sus enemigos lo percibieron, y el emperador Marco Aurelio hubo de levantar en armas al imperio para luchar por la supervivencia. En el siglo III después de Cristo, mientras el imperio romano trataba de evitar las invasiones y se enfrentaba al creciente poder de la cristiandad, un emperador emergió del caos. Su nombre, Trajano Decio, un líder que no dudó en recurrir a la guerra y a los dioses paganos. Eran muchos los pueblos que buscaban la destrucción de Roma. El Imperio Romano, la ira de los dioses. A mediados del siglo III después de Cristo, Roma estaba inmersa en una gran crisis. Los bárbaros atacaban las débiles fronteras y casi todo el imperio se encontraba en guerra. Fue una época de mucho peligro y tensión para el imperio. Los romanos no sabían qué hacer para que su gobierno les protegiera. Durante los últimos 200 años se habían acostumbrado a la paz y a la prosperidad. Desesperados, muchos ciudadanos romanos recurrieron a los dioses paganos para que les libraran de los peligros de la guerra. Pero muchos otros encontraron el consuelo en una nueva religión, el cristianismo. A mediados del siglo III, el cristianismo era la religión que más rápidamente se extendía por el Imperio Romano. Todavía no contaba con muchos fieles, solo unos cientos de miles, pero era la religión que más se hacía sentir. Los nuevos creyentes renunciaban a sus antiguos dioses mediante una ceremonia. Se describe en un catecismo del siglo II. Bautizad en agua viva. Pero si no tenéis agua viva, entonces bautizad con otra agua. Y si no podéis hacerlo en el frío, hacedlo en el calor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En este ritual de purificación, los romanos nacían de nuevo. Esta vez como cristianos. Creían que su Dios era el único y verdadero, y rechazaban las religiones tradicionales. Al mantenerse fieles a esta fe, los cristianos tuvieron que arreglárselas para sobrevivir. Solo eran una minoría en la sociedad de aquella época. La mayoría de los ciudadanos del imperio no eran cristianos. Creían en la religión tradicional romana y en sus numerosas deidades. Los cristianos dependían de la buena voluntad del emperador para conseguir protección. En el año 248 después de Cristo, Filipo era el emperador de Roma. Fue uno de los líderes más tolerantes, pues recibió en palacio a muchos jefes cristianos. Filipo no era demasiado fiel a las tradiciones y dialogaba con personas muy diversas, incluso con los cristianos, aunque sabemos que él no lo era. Filipo no manifestaba un interés especial por la nueva religión, pero su general de confianza, Trajano Decio, la rechazaba radicalmente. La característica más destacable de la personalidad de Decio es que era extremadamente tradicional. Era un pagano convencido y tenía una visión casi mística de los valores romanos. Por eso rechazaba cualquier cosa que se considerase contraria a las costumbres romanas, pues las consideraba un grave peligro. Decio temía que el trato favorable de Filipo hacia los cristianos enfureciera a sus dioses. Eso empeoraría la crisis que se propagaba por el imperio. Los soldados romanos se amotinaban en Siria, Germania y Moesia, las modernas Bulgaria y Serbia. Una nueva tribu de bárbaros, los godos, había cruzado el Danubio adentrándose en el imperio. No era el mejor momento para enemistarse con los dioses. Los godos invadieron el suelo romano.
Tiberio Claudio Pacatiano dirigía las legiones imperiales que tuvieron que defender el imperio contra el nuevo enemigo. Los romanos eran conscientes de las intenciones de los godos y estaban preparados para defender el imperio, pero no pudieron prever la intensidad ni la duración de los ataques enemigos y tampoco imaginaban la extensión del territorio romano que sería invadida. No sabemos mucho de los godos durante este periodo, pero sí que la región al norte del Danubio les sirvió para lanzar incursiones rápidas contra el imperio. Pacatiano pudo contener a los godos y durante un tiempo aseguró las fronteras del imperio. En aquellos momentos, el ejército de Roma era tan poderoso como siempre lo había sido, y estaba preparado para enfrentarse a los pueblos bárbaros. Pero en sus campañas, los soldados se cansaban de recibir órdenes de un lejano emperador y prefirieron elegir el suyo propio, Pacatiano, para que sustituyese a Filipo en Roma. Pacatiano se convirtió así en un personaje abyecto de la escena política, el usurpador. El usurpador es alguien que se convierte en emperador por medios ilícitos, o que accede al trono apoyado por el ejército. Al fin y al cabo era el ejército el que nombraba y deponía a los emperadores. El Senado romano se limitaba a legitimar al emperador, reconociendo su derecho a gobernar. Pero sin la ayuda de los soldados, el emperador no podía durar mucho. Como usurpador, Pacatiano era consciente de que solo tenía el apoyo de las legiones. Era lo único que podía llevarle a ocupar el trono de Roma. En la capital, Filipo se enteró de la rebelión del Danubio y pidió consejo a su amigo, el general Trajano Decio. Filipo perdía el apoyo de los militares y su posición en el imperio se estaba deteriorando. Debía enfrentarse personalmente a la revuelta y tenía que hacerlo deprisa. Filipo acudió al Senado para pedir consejo, pero la mayor parte de los senadores tuvo miedo de manifestarse. Solo el general Decio dijo: dejemos que las cosas sigan su curso. En el Danubio, Decio trató de infundir confianza en Filipo, pero fue en vano. El emperador tenía motivos para estar preocupado. Filipo estaba intranquilo. Las legiones de Pacatiano, situadas al norte del Danubio, contaban con los soldados más duros y experimentados del Imperio Romano, y también con los mejores jefes. Filipo era consciente de la influencia de Pacatiano. Representaba una gran amenaza para él. El emperador Filipo confiaba plenamente en su general, Decio, y le mandó que atravesara los Alpes para llegar a Moesia. Esperaba que sofocase la sublevación. Pero antes de que Decio llegara a Moesia, estalló un motín entre los legionarios de Pacatiano. La región donde se encontraban Pacatiano y sus soldados estaba sometida a los ataques de los bárbaros. Los invasores habían saqueado la provincia asignada a las legiones de Pacatiano, y este no había podido impedirlo, a pesar de que habían acudido con la voluntad de vencer. En realidad, Pacatiano era un personaje relativamente mediocre dentro del ejército. Según algunas fuentes, ni siquiera era un militar de elevado rango. En cuanto Pacatiano demostró cierta debilidad, sus propios soldados acabaron matándolo, y acabaron así con este pequeño incidente. Para su misión en Moesia, el general Decio llevaba consigo a su hijo Herennio, un joven soldado. En cuanto llegó a su destino,
Decio fue informado de la suerte que había corrido Pacatiano. En mi opinión, los hombres de Pacatiano mataron a su líder porque sabían que Decio acudía para sofocar la revuelta. Trajano Decio había nacido en aquella parte del imperio, y allí era muy conocido, especialmente por su dureza y por su capacidad. Pacatiano había sido depuesto por sus propios soldados, y cuando Decio llegó a los Balcanes, se encontró con un ejército rebelde cuyas demandas no habían sido satisfechas. Al final, estos soldados acabaron uniéndose a la causa de Decio. Después del asesinato de Pacatiano, Decio se hizo cargo de sus legiones. Tanto él como su hijo Herennio trataron de restablecer el orden en el ejército. Pero los soldados amotinados tenían otros planes para Decio. Un ejército tiene pocas formas de conseguir que se escuchen sus quejas. Y normalmente su modo de hacerse oír es amotinarse o sublevarse contra su general. Los soldados reclamaban una persona más capaz que Filipo para proteger las fronteras romanas y proclamaron emperador al general Decio. Era lógico. Decio procedía de la región de los Balcanes y comprendía las dificultades de los ejércitos que habían sido enviados al Danubio. Además, querían ser dirigidos por él, porque era una persona de su confianza. Estaban seguros de que Decio les ayudaría a conseguir sus objetivos en Roma. De este modo, Decio, apoyado por su hijo Herennio, se convirtió a su vez en usurpador. Aunque Filipo era un antiguo amigo, el general Decio deseaba que Roma recuperase su gloria y pensó que aquella era la única manera de conseguirlo. El emperador Filipo había enviado a Decio, su general de confianza, a sofocar la rebelión de Moesia. Pero Decio inició otra revuelta cuando sus soldados lo proclamaron emperador. En Roma, el emperador Filipo era completamente ajeno a la traición de Decio y aguardaba que le comunicaran el final de la rebelión de Pacatiano. Filipo empezó a preocuparse cuando supo que Decio había sido proclamado emperador por las legiones del Danubio, y comprendió que tenía que salir al paso de Decio cuando éste marchara hacia la península itálica. No podía quedarse en Roma si quería seguir siendo emperador. Dolido ante aquella traición, Filipo tendría que enfrentarse a su antiguo amigo y aliado. Y ordenó a las legiones que aún le eran fieles que se prepararan para el combate. Filipo partió de Roma con sus tropas para detener a Decio en Verona. El ejército rebelde venía de Moesia atravesando los Alpes. El emperador Filipo y el general Decio se enfrentaron en una sangrienta batalla. Cuando las legiones del Danubio proclamaron emperador a Decio, este marchó hacia el norte. Filipo fue a su encuentro, pero su ejército era menos numeroso. Solo disponía de un par de legiones, la reserva estratégica del imperio. Era mucho más débil. Según Zósimo, cronista del siglo VI, los soldados de Decio confiaban en él por su habilidad y su prudencia, aunque el enemigo contaba con las fuerzas imperiales. La batalla se decidiría en el momento en que uno de los ejércitos flaqueara. El ánimo de los guerreros era fundamental en las batallas antiguas. Cuando se disponía de pocos soldados, o estos tenían poca experiencia, las legiones podían sucumbir y dejarse llevar por el pánico y la desesperación. El pánico era el auténtico enemigo en el campo de batalla. Si un ejército perdía la moral y la cohesión y empezaba a huir, acababa siendo derrotado. Los soldados que escapaban dominados por el miedo eran capturados fácilmente. Enfrentarse a ellos no suponía ningún riesgo.